Para iniciar los trabajos de este segundo Congreso en Seguridad Vial, tenemos la presencia de Jorge Jacobo, que es Country Manager de la empresa CEPA. Es un gusto para mí poderlo presentar. Él cuenta con 14 años en México de experiencia, de los cuales 10 han sido como Country Manager de CEPA en Safe Drive. Participó en el desarrollo e implementación de programas de prevención de accidentes de tránsito en empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Monsanto, Bayer, Lilly, entre otras. Formó parte del equipo de trabajo para el desarrollo del componente de capacitación para la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial. Ha participado en el desarrollo de proyectos para mejorar la movilidad y seguridad vial en la Ciudad de México. Pues démosle la bienvenida a Jacobo. Adelante, Jacobo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí el domingo, sacándole tiempo a la familia para trabajar en pro de la seguridad vial. Gracias a la ANTP, a Leonardo, a Alex por la invitación, a Daniel por la organización. Y bueno, vamos a hablar de los costos derivados de los accidentes de tránsito en las empresas. Primero les comento que CEPA es una empresa especializada desde hace 31 años en asesorar a flotillas para prevenir accidentes de tránsito. Hace 31 años en Latinoamérica fuimos los primeros, gracias a nuestro socio fundador, que es Fernando Camarota, y que a partir de una certificación que tomó en Finlandia para unas capacitaciones, fue llamado por Shell para empezar a trabajar con las empresas que estaban empezando a traer estos programas de seguridad y prevención a la región, y de la mano de estas empresas CEPA fue creciendo en distintos países. Hoy tenemos bases en Uruguay, Brasil, Colombia, México y Argentina. Formamos parte de una alianza global que nos permite dar servicio a nivel global a las empresas, y trabajamos para ayudar a mejorar la convivencia en las vías todos los días, a que estemos todos sanos, nuestras familias, los trabajadores, y a que podamos tener operaciones además también rentables. Esto es el trabajo que yo he realizado en México. Perdón, estoy cómodo para volver. ¿Solo va para adelante? Ahí. ¿Esto regresa? Ahí va. Gracias. Bueno, yo tengo 14 años en México, 10 años he sido country manager de CEPA. Hemos trabajado en distintos tipos de industria. El trabajo que vamos a presentar es en función de la experiencia que tenemos con distintos tipos de flotillas. Cada flotilla es una realidad diferente y aplica distintos tipos de programas, y tenemos mucha experiencia implementando estos programas. Primero hablaremos del contexto de México. Tenemos más de 16.000 muertes al año, desgraciadamente, por accidentes de tránsito. Más de 1 millón de años perdidos de vida saludable. Esto es la suma de años perdidos de vida más años vividos con alguna discapacidad por personas que sufrieron o fueron víctimas de algún accidente de tránsito. El 44% de las víctimas fatales de accidentes son peatones. Si además sumamos a los ciclistas, tenemos más del 50% en población vulnerable. Las estimaciones que hay en México, organismos internacionales, nos dicen que el costo es del 1.7% para el país de los accidentes, el costo de los accidentes del 1.7%, que representa más de 150.000 millones de pesos, que equivale a que cada mexicano pagara 1.176 pesos al año para cubrir estos accidentes.
Desgraciadamente en México tenemos todavía pocos estudios, es parte del trabajo que hay que hacer para tener un conocimiento más profundo de los costos. Entonces me voy a referir primero a un estudio que se hizo en Estados Unidos por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, en donde se estimaron cómo estaban compuestos los costos de los accidentes de tránsito para el país y cómo primero se estableció el monto, que es $16.000, se establece como el monto promedio que cuesta un accidente de tránsito en Estados Unidos sin fatalidad. Y el costo más grande dentro del PAI que podemos ver en la pantalla es pérdida de productividad del mercado, que representa el 29%. En este PAI vemos, no es desde el punto de vista de la empresa, es desde el punto de vista social. Hay productividad en el hogar, hay gastos médicos, pero aún así el costo más grande es uno que le pega directamente a las empresas. Es el 29% del total del costo de los accidentes. Hicimos un análisis aquí en México en función de información que nos compartieron algunas de las empresas con las que trabajamos y miembros de ANTP, y los números que nos compartieron las empresas aproximadamente es de un costo promedio de 100.000 pesos mexicanos por accidente de tránsito, y la distribución que consideran hoy es también mayormente productividad, casi el 50%. Después tenemos deducibles y reparaciones, y por último grúas, corralones y multas. Entonces, eso es como hoy las empresas de México que están haciendo algún trabajo para analizar estos costos estiman que está compuesto su costo. Este es un ejemplo de cómo calcular la pérdida de productividad. Esta es la última tabla de un cálculo más largo que no voy a desarrollar en este evento, pero que si quieren profundizarlo después lo podemos ver. Es una flotilla de la industria farmacéutica, son representantes de ventas médicos que van a visitar en vehículos livianos a doctores, a los hospitales, para que receten productos de la marca que representan. Y en función de analizar la cantidad de llamadas y de menciones del producto que tiene que hacer un representante de ventas para poder convencer a un médico a recetar el producto, y del tiempo que pierden en promedio en un accidente de tránsito y de la mezcla del producto y de otros factores que midieron, llegaron a la conclusión de que un día perdido por un accidente de tránsito para un representante de ventas, solamente por dejar de vender sin contar los otros costos, es de $11.000, de más de $11.000. Entonces, cada industria va a buscar las formas que más le convengan y más se adecúen a su negocio para calcular cómo están compuestos los costos. Algo que es muy importante es poder hacer un análisis profundo para diagnosticar de dónde partimos y empezar a trabajar, si es que no tenemos algo en marcha, en programas de seguridad vial. Ahora les voy a compartir un video para seguir con la presentación. No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. Hola, ¿Javi? Soy la mujer de Javier y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre, y es la última vez que te veo. Tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Gobierno de España. Bien. Es un video de hace unos años de una campaña de la Dirección General de Tráfico de España que sirve para introducirnos en el sustento
del punto de vista que vamos a plantear hacia el accidente, que parte del estudio de las lesiones y daños que se viene haciendo desde hace muchos años. La primera referencia que vamos a mencionar es de 1949. Gordon encontró que las lesiones se comportan de manera similar a las enfermedades. Esto significa que no son aleatorias como se presentan las lesiones derivadas de accidentes, que afectan a poblaciones específicas, en zonas geográficas específicas, en grupos de edad específicos y en condiciones concretas. Como pudieron ver en el video de recién, hay muchos factores que intervienen desde antes de que ocurra un accidente para que al final lleguemos a ese desenlace. Después de eso siguieron otros estudios. Bird definió que necesitábamos pasar por 600 incidentes, o sea, eventos que no generaban daño, pero que estaban a punto de ser accidentes, antes de llegar a 30 accidentes, después 10 accidentes graves y terminábamos en una fatalidad. Esto también nos marca un camino, o sea, el accidente es previsible. Y además, también Bird descubrió que la mayoría de los accidentes se desenlazan por factores de actos inseguros de las personas. Solamente un 1% por causas externas y un 14% por una combinación de las dos. Esto todavía es antes de llegar a hablar específicamente de la seguridad vial. Después empezó William Haddon Jr., y desarrolló la matriz que estamos viendo en pantalla con el objetivo de prevenir lesiones específicamente en el tránsito. Esta matriz es la base prácticamente de todo el trabajo en prevención de accidentes de tránsito. Es una herramienta que es muy útil y que pueden utilizar, si es que no la utilizan todavía en las empresas. Lo que hace es dividir en 3 etapas el accidente: antes del evento, durante y después, y divide en 3 factores fundamentales los factores que intervienen para que el evento suceda, que son el vehículo, el conductor y el entorno. En cada uno de los cuadrantes de esta matriz, lo que hacemos es buscar intervenciones para que los accidentes no ocurran, y si llegan a ocurrir, que las consecuencias en daños y en lesiones sean las menores posibles. Como ven, en esta matriz agregamos una columna. La matriz original de Haddon ya tiene muchas versiones, y prácticamente para poder usarla en la práctica, cada empresa la adecúa a sus requerimientos. Y en este caso, para hablar de los costos, agregamos la columna de las empresas. Bien, si eliminamos la etapa durante el evento, que es una situación que dura menos de un segundo, un accidente de tránsito, y donde en realidad solamente podemos confiar en lo que hayamos hecho previamente para reducir las consecuencias, nos vamos a quedar con la etapa antes y después del accidente, que es en realidad cuando vienen los gastos para las empresas, ¿no? Si vemos al accidente no después de su ocurrencia, sino considerando todo lo que hablamos recién, que pasamos primero por incidentes, que además hay motivos por los que ocurre, entonces podemos elegir controlar las situaciones antes o después del accidente. Siempre, desgraciadamente, vamos a tener las dos,
¿no? En el contexto de la seguridad vial, las empresas no tienen control de todos los factores. Si estamos hablando desde el punto de vista de la empresa, es difícil que realmente consigamos tener 0 accidentes, aunque son evitables todos los accidentes cuando controlamos todos los factores, la empresa no va a controlar algunos. Entonces, esa ecuación se va a comportar de acuerdo a cómo la trabajemos, y quiero poner algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer en cada uno de los cuadrantes de la matriz para mitigar o para invertir, qué tipo de gastos tenemos en cada uno de los cuadrantes, cuáles podemos invertir antes, cuáles podemos invertir después y qué podemos esperar de eso. Es seguro que la inversión antes nos va a ayudar a reducir las consecuencias, y la balanza se mueve de acuerdo a cómo invirtamos. Pero vamos a empezar con el entorno socioeconómico, que es uno de los factores que no están bajo el control de la empresa. Y el primer costo que tenemos es el costo de reputación antes del evento. ¿Y por qué hablamos del costo de reputación antes del evento? Por los incidentes, ¿no? Si consideramos que para llegar a un evento con daño tuvimos incidentes antes, seguramente van a haber conductores que se enojaron con nuestros conductores, o personas que están compartiendo las vías con nosotros y que no están contentas con cómo estamos manejando, para llegar a un accidente. Y ahí es donde empieza un tema de redes sociales y de impacto en la imagen de la empresa y en reputación, que impacta en todos los costos de las acciones de las empresas, por ejemplo. Hay que contratar pólizas de responsabilidad civil. Tenemos, después del evento, también costo de reputación. Tenemos que pagar las multas que derivan de los accidentes, ¿no? De cumplir con el entorno legal, que aparte en México es particularmente complicado porque tenemos más de 30 reglamentos que cumplir, entonces es muy difícil realmente hacer un programa homologado. Eso es algo que estamos buscando desde hace años y empujando con charlas en Cámara de Diputados y en otros ámbitos. El que exista una ley general de seguridad vial, desgraciadamente el año pasado se presentó una y no fue aprobada en Cámara de Diputados. Pero bueno, es importante que haya una agencia que esté centralizado y que estas consecuencias sean más controlables. Además tenemos el entorno físico, que tampoco está bajo el control de la empresa en gran medida, salvo dentro de las instalaciones. Ahí tenemos que adecuar la operación a ese entorno, al entorno que nos toca de acuerdo a la actividad que estamos desarrollando, al tipo de vehículo que tenemos, y también podemos considerar, o por lo menos sé que varias empresas lo hacen, espacio adicional para almacenar vehículos, para tener como respaldo en caso de tener un accidente. Eso también es un costo que hay que considerar como parte de los costos de los accidentes. A veces sucede, además me ha pasado hablar con clientes que nos dicen que sí, que efectivamente tienen espacio adicional, que además tienen el vehículo, pero que después cuando necesitan el vehículo porque tuvieron el accidente, por algún tema de mantenimiento o otro tema, no está disponible, ¿no? Entonces, son situaciones en las que ya dependés de muchos factores. Después del evento tenemos daño a la vía y sus consecuencias. Esto, bueno, ustedes sabrán bien que las consecuencias de esto son bastante graves para la empresa, porque cuando hay un daño a la vía, en vías federales, en lo que la autoridad estima el costo, el daño del camión, el camión se queda en el corralón, y deja de trabajar, y además de que tenemos que pagar las maniobras para levantar el camión, que pueden ser de 60.000 pesos en el caso que haya costado, y además también los días que estuvo en el corralón, ¿no? Hay veces que derivado de accidentes. Gracias.
derivado de accidentes, puede estar meses un camión guardado para... Bien, este es uno de los rubros en donde más puede trabajar una empresa. Acá ya estamos entrando a los factores que sí podemos controlar y que son los más importantes. Quiero aclarar que la lista que estoy poniendo no es un checklist, no es lo que tienen que hacer todas las empresas y no cubre todo lo que tienen que hacer todas las empresas, porque eso es imposible. Estoy poniendo algunas referencias de lo que más, de las cosas más comunes y que deberían estar en casi todos los programas, pero cada flotilla es un mundo, ¿no? De entrada tenemos que evaluar y capacitar a las personas que van a conducir nuestros vehículos. Desgraciadamente no podemos garantizar que todo el mundo que contratemos maneje bien solamente a partir del cumplimiento de las cuestiones administrativas. Y es importante responsabilizarse de esa parte y asegurar que las personas que manejan nuestros vehículos puedan hacerlo de manera segura, sepan hacerlo de manera segura. Tenemos que gestionar, una vez que ya los contratamos, el comportamiento de esas personas, porque que tengan la aptitud para conducir desde el punto de vista de capacitación y también desde el punto de vista físico y psicofísico, no significa que después vayan a hacerlo de forma correcta, ¿no? Y hay muchos factores que inciden, como estamos viendo, en eso, desde la programación de las rutas, la disponibilidad de las personas, hasta lo que hacen en sus tiempos libres. Y es importante poder identificar los accidentes o la posible ocurrencia de un accidente desde que estamos en la etapa del incidente, como hablábamos recién. Y eso se puede hacer de varias formas. Se puede hacer con telemetría, se puede hacer a través de seguimiento con los jefes directos, de seguimientos ocultos. Hay muchas formas de hacerlo que cada industria y cada flotilla decidirá de qué manera es mejor, pero también son inversiones que se pueden hacer para modificar esa balanza y tener un control del riesgo en la flotilla. Además, tenemos que gestionar, por ejemplo, el tiempo de viaje, que es un tema bastante crítico en México y en transporte de carga. Ahora acaba de regularse el tiempo de trabajo, de descanso y horas de conducción, gracias. Y bueno, son todos trabajos que podemos ir controlando y gestionando para reducir el riesgo. Después del evento tenemos lesiones, tenemos fatalidades, gastos médicos, indemnizaciones, también tenemos tiempo perdido, tenemos que conseguir personal que supla a las personas que se lesionaron, que además van a tener una curva de aprendizaje, vamos a tener posiblemente gastos jurídicos, y eso depende todo de qué tipo de accidente hayamos tenido y cómo haya sucedido y qué consecuencias haya tenido. El vehículo es, por lo general, uno de los factores que más gestionan las empresas, porque es un activo importante. Por lo general se contrata de entrada una póliza que minimiza el riesgo posterior, se invierte en sistemas de seguridad activa y pasiva en el vehículo para poder evitar el accidente y también para minimizar sus consecuencias. Se hace mantenimiento preventivo y correctivo. Acá es importante considerar que los programas de mantenimiento deben ser no solamente con fecha en función de los kilómetros recorridos o de tiempo, sino que tenemos que estar haciendo una revisión periódica de las unidades para detectar si pasó algo que no estaba previsto en el medio. Y eso implica la implementación de algunos controles que nos pueden ser muy rentables. Hace poco hablaba con un amigo de una flotilla que me comentaba que con un sistema predictivo de telemetría lograron
identificar una manguera y cambiarla a tiempo antes de que se dañara, y el cambio costó 57 pesos, y si no hubieran predicho lo que iba a suceder, hubieran tenido una reparación de arriba de 8.000 pesos, ¿no? Eso ya tenemos algunas tecnologías que permiten predecirlo, pero además también hay cosas que todavía no predice la tecnología, y con revisiones que podamos hacer oculares todos los días, si se gestionan bien, podemos ahorrar muchos costos de operación. Tenemos también que administrar, como decíamos, la carga, cumplir con pesos y dimensiones. Y bueno, y después cuando tenemos la pérdida en el vehículo, tenemos que el vehículo en el taller, también tenemos que conseguir un vehículo de reposición. En el caso de que esté mucho tiempo, tenemos daños materiales, podemos tener una pérdida total, nos aumentan las primas del seguro, tenemos de nuevo el costo de traslado y almacenaje del vehículo en un corralón. Ese es el tipo de gastos que encontramos habitualmente. Y por último, la empresa, que es una columna que agregamos en la matriz, específicamente para este ejercicio, y que consideramos que es la que permite que se cumpla todo lo que hablamos recién. Porque para que efectivamente se pueda llevar a la práctica la gestión del vehículo, la gestión del conductor y la gestión de las rutas, tenemos que asegurar que las reglas estén claras, que hayan políticas escritas y que hayan recursos suficientes suficientes y adecuados para poder ejecutar lo que queremos. Esto quiere decir que el liderazgo que va a ejecutar el programa tiene que tener capacitación específica para poder hacerlo. Vamos a involucrar, por ejemplo, a los jefes directos de los conductores, que muchas veces no son especialistas en seguridad vial, la mayoría de las veces son personas que son encargados de logística o encargados de ventas o de distribución, y que se contrata considerando otras cosas, y le vamos a pedir que lideren también desde el punto de vista de seguridad vial, y eso hay que capacitarlo, hay que formarlos como líderes en ese sentido, y que puedan aplicar los controles que tienen que aplicar, y de esa manera vamos a asegurar que en el día a día esas acciones se puedan ejecutar. También vamos a tener perfiles técnicos que van a dar apoyo interno de alguna manera, ya sea para investigar accidentes o para capacitación interna, y también necesitan tener un punto de vista preventivo y no necesariamente administrativo del accidente una vez que pasó. Vamos a tener que identificar cuáles son los accidentes que realmente pudimos evitar, cuáles son los accidentes evitables y cuáles no, para enfocar mejor nuestros esfuerzos. Y para todo eso, cuando la empresa recién está empezando, yo sé que acá hay muchas empresas que tienen programas muy avanzados y ya tienen estructurado gran parte de esto, pero cuando empezamos hay que tener el personal para hacerlo. Hay empresas que tienen estructuras enormes, pero no por eso quiere decir que tengamos gente descansando, que cuando empecemos a gestionar cosas nuevas van a poder asimilarlo. Entonces hay que medir muy bien los tiempos y asegurarnos de que tengamos a las personas para poder hacer esta gestión. Bien, después del evento, los impactos en la empresa son también pérdida de productividad, costo de oportunidad, podemos perder clientes, podemos tener penalizaciones por no cumplir con entregas, y después cada industria va a identificar cuáles son sus mayores pérdidas. Tenemos casos en donde un camión que vuelca no llega con la mercadería a cargar un barco, y cada hora del barco estibado que no puede salir hasta que se reponga esa mercadería puede costar arriba de $30.000, ¿no? Entonces, un solo accidente de ese tipo les cuesta fortunas, pero bueno, cada industria identificará, recién veíamos un ejemplo de la farmacéutica, en dónde están esos costos para ellos. Bien. Finalmente tenemos el costo de reputación, y el costo de reputación es uno de los costos en donde hoy más se está poniendo foco en las empresas porque repercute directamente en el precio de la acción. Y voy a poner un ejemplo
que quizá algunos conozcan, de 2009, de un caso que tuvo un impacto en reputación para una empresa en Estados Unidos. No es de un accidente de tránsito, es de un accidente en manejo de carga en un avión. Y también, bueno, con esto nos vamos a mover un poquito porque es un videoclip. Está subtitulado. United Airlines on my way to Nebraska. The plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, "My God, they're throwing guitars out there." The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees who showed complete indifference towards me. Someone else or gone by car, 'cause United breaks guitars. When we landed in Nebraska, I confirmed what I'd suspected. Mike Taylor had been the victim of a vicious act of malice at O'Hare. So began a year-long saga of pass the buck, don't ask me, and I'm sorry, sir, your claim can go nowhere. So do all the airlines people from New York to New Delhi, including kind Miss Earlwig, who says the final word from them is no. I've heard all your excuses, and I've chased your wild gooses, and this attitude of yours, I say, must go. United, you broke my Taylor guitar. United, some big help you are. You've broken, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car, 'cause United breaks guitars. Well, I won't say that I'll never fly with you again, 'cause maybe to save the world I probably would, but that won't likely happen. And if it did, I wouldn't bring my luggage, 'cause you'd just go and break it into 1,000 pieces, just like you broke my heart when United breaks guitars. United, you broke my Taylor guitar. United, some big help you are. You've broken, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car, 'cause United breaks guitars. Yeah, United breaks guitars. Yeah, United breaks guitars. Bien. Bueno, este video
que es bastante gracioso y entretenido. Para United no fue muy entretenido. A los 2 días de que se publicó tenía 1 millón de visitas y a las 4 semanas de que fue publicado, la acción de United bajó un 10%. ¿No? Y eso es costo de reputación. Y es parte de lo que nos sucede cuando tenemos eventos que tienen impacto en los stakeholders de manera negativa. Hoy en redes sociales cualquier cosa da lugar a una interpretación mala. Hoy tenemos el caso de Bimbo que está sonando, del repartidor que tuvo este robo. Y bueno, y son riesgos que si no gestionamos tampoco podemos definir cómo van a evolucionar. Aquí esto es un hashtag, la evolución de un hashtag que tuvo 83% de impresiones negativas, con 42.000 impresiones negativas, y que si bien hoy todavía no hay repercusiones graves por accidente de tránsito, este es un hashtag que derivó de un vehículo mal estacionado. Al final estamos en una etapa posiblemente de incidentes. Eventualmente va a suceder que se pueda perder ese control y derive en un impacto en la reputación, y además tenemos todos los costos de las gestiones de las crisis que se derivan de las acciones que se hacen públicas y generan crisis de comunicación. Bien, volviendo, y ya para cerrar la charla, a la ecuación inicial, todos estos costos que mencionábamos son cosas que las empresas van a decidir si invertir o no invertir, o en qué momento o hacia qué lado de la balanza estar. El mensaje final de la presentación es entender que si invertimos antes de la balanza, en la etapa antes del accidente, son todos gastos que podemos controlar. Nosotros podemos elegir qué proveedor vamos a contratar, qué tecnología, qué empleados vamos a contratar, cuánto vamos a pagar y cómo vamos a controlar ese riesgo. Cuando dejamos que la balanza se incline sin control hacia el otro lado, al final, cuando llegamos a un evento, no sabemos cuáles son las consecuencias que puede tener, y podemos terminar con un video como el que vimos recién o con algún tema en redes sociales. Y además, las consecuencias de invertir antes son todas positivas, que eso es algo no menor. Si nosotros capacitamos, seleccionamos primero bien a los empleados, los capacitamos, les damos buenas condiciones para que puedan desarrollar su trabajo, vamos a tener un mejor impacto en la sociedad, en el entorno donde estamos trabajando, vamos a tener menor rotación, vamos a tener un mejor clima laboral, ¿no? Vamos a tener menos ausencia, y todas las consecuencias que se derivan de las inversiones que podemos hacer para controlar los riesgos son positivas. Cuando ya tuvimos un evento, las consecuencias son todas las que vimos y no hay manera de que sean positivas, son todas negativas. Entonces, la recomendación final es tratar de inclinar la balanza hacia el lado de la prevención, hacia el lado de controlar los riesgos y tratar de que las lesiones y los daños no sucedan, y si suceden, que sean lo menor posible. Muchas gracias. No sé si quieren hacer algunas preguntas. Un favor, ¿podrían bajar el app
y también hacer las preguntas a través de la app o bien ahorita directamente, ahí están los micrófonos, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted ha comentado sobre que hay muchos costos en cuanto a las empresas, ¿no? Sí. Que, bueno, yo lo veo que estoy entendiendo que usted está de este parto, o sea, está mencionando todo ese gasto que están invirtiendo para evitar este tipo de situaciones. Sí, correcto. Lo que quiero saber es qué tanto influye en la redacción de tanta legislación que ha hecho ahorita el gobierno federal en cuanto a la norma 012, en cuanto a la norma 087, ¿qué tanto ha beneficiado para reducir ese tipo de gastos a las empresas? Porque recientemente el secretario de Comunicaciones y Transportes está mencionando que dentro de este periodo de gobierno se han estado implementando una serie de políticas en beneficio de este tipo de accidentes, porque también incluso menciona que gran parte de este tipo de accidentes son por cuestiones se les influye al ser humano, ¿no? Bueno, al que va conduciendo más bien. Entonces, su punto de vista sobre qué tanto ha beneficiado este tipo de normativas que ha impuesto el gobierno federal, que ahí también va en cuanto a tecnología, o sea, va implementado en cuanto a la persona que va conduciendo, la tecnología del transporte y también de las dimensiones del mismo vehículo, ¿no? Para reducir este tipo de accidentes que bueno, está diciendo que después de la implementación ha estado reduciendo un poco. ¿Qué Bien. Tanto ha beneficiado a las empresas realmente? Bien, muchas gracias por la pregunta. Hoy estamos a poco tiempo de que se lanzaron esas normas y la verdad que todavía es difícil, por lo menos yo no conozco ninguna medición real para poder decir qué tanto han beneficiado. Digo, si queremos hablar del resultado que han tenido esas implementaciones, probablemente vamos a tener que esperar un tiempo para ver cómo impactan en los números que veíamos recién, ¿no? de muertes y de accidentes en las vías. Y yo te diría que la filosofía con la que trabajamos nosotros, hablando de CEPA, del Centro de Prevención de Accidentes, es siempre trabajar para evitar el daño y la lesión desde la empresa y tratar de llevar a las empresas a eso. Y cuando la empresa realmente se responsabiliza de gestionar esto y de reducir las consecuencias, los resultados vienen. Hay casos de programas donde hemos intervenido, en donde en un año se logra reducir hasta el 60% de la frecuencia de los accidentes o se logra reducir el 100% de accidentes severos en un año. Entonces, la legislación es importante. No sé el resultado que vaya a tener esta aplicación de la legislación, pero hay mucho trabajo que podemos hacer desde las empresas para reducir también estos índices. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ah? Bueno, bien. Un poco en números es difícil responder la pregunta, pero sin duda que nos va a ayudar a las empresas a poder gestionar de forma homologada y a los ciudadanos les va a permitir saber bajo qué criterios van a estar siendo evaluados. Además, vamos a tener un organismo derivado de esto que ayude a aunar los esfuerzos. Hoy hay muchos estados
y está también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hacen acciones, toman acciones para prevenir accidentes, pero cada quien hace lo que cree de forma dispersa. Tenemos muchas legislaciones distintas, se desperdicia de alguna manera inversión en cosas que se superponen, y una ley general nos va a permitir hacer un trabajo y ejecutar una estrategia nacional, y que realmente esto sea una política de Estado y que todos los niveles de gobierno estén alineados en cómo se debe llevar la seguridad vial en el país. Eso es el gran beneficio que tendríamos con una ley general de seguridad vial. Bien. Hoy no existe un organismo oficial a nivel gubernamental, nacional o internacional que certifique una empresa en seguridad vial. Sí existe de reciente lanzamiento la norma ISO 39001, que es una muy buena referencia para poder obtener una certificación. La norma ISO va a manejar muchos de los temas que hablábamos hoy, va a ayudar a ordenar los procesos de la empresa y se puede obtener una validación de ese procedimiento. De todas maneras, una vez que se consigue una certificación, digamos que la norma nos va a contar qué es lo que tenemos que hacer, pero cada empresa va a tener que definir cómo lo va a hacer y cómo funciona mejor para su operación para realmente poder conseguir reducir esos costos. Pero bueno, hoy la única certificación sería la norma ISO. Bien. Bueno, es difícil hablar de forma genérica de indicadores. Cada empresa tendrá que enfocar los suyos, pero por lo general partimos siempre de un indicador de frecuencia, que es de accidentes por millón de kilómetros o de millas recorridas, dependiendo de cómo lo quieran gestionar, y después indicadores de severidad que pueden tener que ver con los daños o las lesiones. Ahí partimos también de definir qué es un accidente severo, y es parte del trabajo que decíamos que hay que hacer con las políticas y con la regulación interna en la empresa. Muy bien. No sé si hay algún otro. ¿No? Muy bien. Bien, muchas gracias. Una sola cosa más. Estaba en la última slide de la presentación, tenemos unas páginas en donde van a poder descargar una guía para desarrollar una política y suscribirse a un boletín de seguridad vial, unos tips de seguridad vial que le hacemos llegar periódicamente a las empresas. Eso es para los asistentes a este evento. En los folders que les van a repartir, o ya les repartieron de CEPA, hay algunos inserts que tienen los accesos para que puedan entrar y hacer efectivo este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Le voy a pedir a mi hermano Cuco Muñoz si nos acompaña aquí al frente para entregar un reconocimiento a Jorge Jacobo Díez. Él es Country Manager de CEPA Safe Drive.